Qué alegría, queridos hermanitos, volvernos a encontrar acá desde el convento de la Asociación Misionera de la Obra de Jesús para JN19 en este su programa, Un Corazón que Escuche. Y pasan los años y seguimos nosotros con ese firme propósito de dejar que el Señor nos hable, dejar que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer para poder vivir cristianamente y poder comprar y adquirir con nuestro esfuerzo también aquello que Él nos da con su gracia. Se dice en el lenguaje antiguo ser merecedores, pero en realidad todo es un regalo del cielo, todo es un regalo del Señor, gracias a su infinita bondad, de lo cual vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Pero quiero saludar cariñosamente a todas las ciudades con las cuales siempre nos encontramos. Ya saben ustedes que salimos directamente nosotros 19.1, 19.2, señal abierta, y en todo lo que es Lima, la región y todo. Ya saben ustedes que también pueden, si tienen Movistar Cable, ya pueden ver en el 574. En cada rincón del país ustedes van a tener allí una señal con el número que ustedes ya conocen y nos damos un abrazo fraterno desde aquí, deseándoles una gran bendición del Señor también para todo el mundo. www.jn19televisión.com. Tenemos aquí la oportunidad de ver la programación de JN19. Siempre recordándoles que nuestro programa Un Corazón que Escuche sale los días lunes a las 9 de la mañana y los viernes a las 7 de la noche, aparte de otro programa que tengo en vivo que sale los días jueves, que ustedes ya saben, ¿no? Y lo que buscamos nosotros acá en este programa siempre es estar atentos a la voz del Señor, porque tú y yo podemos tener en la cabeza una serie de ideas y cosas que son influencias del mundo, cosas que nos van llenando la cabeza, el corazón, nuestras emociones y nuestras costumbres se van alimentando de estas cosas que vamos recibiendo. ¿Y cuál de todo esto que acabo de mencionar viene de Dios? ¿Cuáles de estas cosas que están pasando es el Señor que nos está hablando? Nos dice el Concilio Vaticano II que Dios nos habla a través de los signos de los tiempos. Sí, es verdad, Dios nos habla, pero ¿estamos atentos a la voz del Señor? ¿O también nos está hablando el diablo y no nos damos cuenta y Él se disfraza y lo recibimos? No nos debemos olvidar que aquí en el mundo, mientras estemos aquí, existe el mal. Por supuesto que existe el bien. Para eso ha venido nuestro Señor. Ante ese mal que se dio y se desparramó por todas partes por culpa del hombre, como dice el Génesis, también maldita dan la tierra por tu causa, es el hombre el que le abre la puerta al demonio, no es Dios el que puso el demonio acá, el hombre le abre la puerta libremente. Pues libremente nosotros ahora podemos decirle no al demonio. Antes no sabíamos cómo, ahora ya. Ahora sí sabemos. ¿Cómo sabemos? Cristo nuestro Señor ha venido para decirnos cómo tenemos que hacer. Primero que todo, estar atentos a la gracia divina de la cual venía hablando hace un momento. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios que nos va orientando, que nos va guiando para cómo salir por este túnel que hemos ido armando nosotros. Imaginémonos nosotros que hemos mezclado un montón de hilos. ¿Cómo hacer para desatar todos estos hilos y poderlos enhebrar y hacer un ovillo de cada uno de ellos? Es difícil a veces, ¿no? A veces es admirable, yo me acuerdo las viejitas antiguas, con qué facilidad tenían ahí un grumo de hilos y de cosas, y qué bien sabían a jalar uno y iban armando su ovillito por aquí, ovillito por allá, y quedaba todo en orden. Pues así estamos enmarañados en una serie de cosas. ¿Cómo hacer para poder atinar con el hilo adecuado y comenzar a armar el ovillo? Pues para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, para que nos diga a cada uno de nosotros cómo tenemos que hacer, por dónde debemos comenzar. Eso lo hace gratuitamente, es por su gracia. Por eso el Señor ha venido y se ha encarnado, eso vamos a irlo meditando ahora. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no tuviéramos al Dios en persona diciéndonos lo que tenemos que hacer? Porque antes de Cristo vamos a ver que hay una serie de confusiones e influencias culturales, sociales, como hoy, como ocurre hoy también, pero antes de Cristo era peor. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Señor para decirnos cómo hacer, para saber nadar, me acuerdo yo en mi infancia, ¿no? Cuando me quería meter al mar y quería aprender a bucear, si no me enseñaban ahí, me decían las técnicas para poder hacerlo, me ahogaba. Bueno, qué bonito es tener a alguien que nos instruya, y dejarnos instruir, por supuesto, y hacer las cosas bien, y digo, ahora ya sé bucear, ahora ya sé hacer esto, ahora sé hacer el otro, porque me dejé instruir. Pues nada, antes de Cristo no había esto.
Podríamos decir, estaban los profetas, estaban los jueces, estaban los reyes, Dios había hablado en el Antiguo Testamento, sí, es verdad, pero de manera imperfecta, porque son personas que hablan en nombre del Señor, en nombre de Dios. Aquí es Dios mismo el que viene a decirnos. ¿Por qué? Porque cuando los hombres intervienen pueden escuchar mal. Es lo que buscamos en este programa, tratar de escuchar al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, un corazón que escuche de verdad, es decir, que le escuchemos a Él, que estemos atentos, no a nuestras voces, como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, que esto es todo lo que habla, todas las imaginaciones y todo lo que tenemos en la cabeza, sino influenciado por todo, sino de verdad, desenmarañar y decir detrás de todo esto, esta es la voz de Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Esto por aquí es que es el camino seguro hacia la auténtica verdad que nos va a llevar hacia el cielo para encontrar la auténtica felicidad, que para eso hemos sido creados. Hemos sido creados para ser felices en Dios, no para dejarnos llevar por una falsa felicidad que el mundo nos ofrece, sino lo que viene del Señor. ¿Cómo no agradecerles al Todopoderoso? ¿Cómo no agradecer a la Santísima Trinidad que tuvo esa divina decisión de que el unigénito del Padre se encarnara? Y eso que llegue a nosotros como una gran gracia, como la gracia verdadera para decirnos, por aquí va, por aquí es que tenemos que desatar, por aquí es que tenemos que hacer nosotros para poder ir desenmarañando, quitando los nudos. Hoy hay una gran devoción a la Virgen de Satanudos, ¿no? Deberíamos pedirle también a la Virgen de Satanudos que nos ayude a desenmarañar esos nudos que se han presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de tu historia personal y de mi historia personal. Cada uno de nosotros es un mundo. Y sabemos, en algo somos conscientes, en algo, no en todo. ¿Cuántos de los nudos que tenemos están allí de una manera inconsciente y no sabemos por qué? Si lo hemos heredado, si son por causas filogenéticas, si es que son por lo que me pasó en mi vida. No sabemos las causas a veces. Cristo viene y me dice, por aquí va la cosa. Vamos a hacer lo posible, dice, ahora tienes tú que poner de tu parte. Por eso que hablé hace un momento del merecimiento, el poner de nuestra parte, porque el Señor puede hablar, decirnos, viene a decir y yo no querer escuchar. ¿Cuánta gente conoció a Jesús y no le escuchaba? Mucha gente sí. ¿Cuántas veces Jesús dijo, ven y sígueme? Y no le siguieron. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico que no le siguió? Qué bien le hubiera ido a él si le hubiera dicho sí al Señor. Qué bien le hubiera ido si es que le seguía a Dios. No solamente decir yo soy bueno a mi manera, sino que siguiéndolo a Él encuentro yo la clave secreta para poder desenmarañar de tal manera que encuentre la verdadera y auténtica felicidad. Pues sobre esa gracia maravillosa vamos a desarrollar el tema de hoy y desde ya les digo, va a ser a través de este libro que ya varias veces se los he enseñado y cada cierto tiempo lo saco para que ustedes lo mediten. El libro hecho por el padre Alonso Rodríguez, Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas. Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas, un clásico. Un clásico que, al ser clásico, no está metido en las modas. Nos va a enseñar siempre a la luz de Dios. Este sacerdote jesuita, allá por el siglo XVII, escribe esto, discípulo de San Ignacio de Loyola. No estoy hablando de San Alonso Rodríguez, que era un hermano. Este es el padre Alonso Rodríguez, que hizo este libro. Pues de aquí vamos a extraer uno de sus textos, porque aquí está el resumen de 3 de sus tomos y varios de sus tratados. Está aquí en este libro maravilloso. Pues de aquí vamos a ver cómo tenemos que ser agradecidos al Todopoderoso por esa gracia divina que nos enseña a nosotros a desenmarañar todo lo que impide que nosotros podamos caminar libremente hacia la auténtica felicidad. Sobre esto y mucho más vamos a ver en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.
Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este importante tema y como ya les dije, vamos a utilizar este libro precioso del Padre Alonso Rodríguez, Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, y vamos al Tratado Séptimo. Ya les he mencionado que este tiene 3 tomos, varios tratados, estamos en el 7º tratado, y vamos a ver el capítulo primero. Para no leer todo el tema, el título del Tratado Séptimo, dice, del tesoro y bienes grandes que tenemos en Cristo. Y es importante que nosotros salgamos un pequeño alto y reflexionemos. Estamos tan acostumbrados a veces de escuchar sobre nuestro Señor Jesucristo, aquí lo tenemos, aquí nos está acompañando el Sagrado Corazón, y hablamos del Señor, de los milagros, y hablamos de las devociones que podemos tener. Estamos tan acostumbrados que a veces nosotros no nos detenemos a pensar en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y llega un momento en que la confianza no nos deja meditar. Estamos confiados en Dios, y a una confianza me refiero a confianza familiar, una familiaridad, pero no profundizamos en las maravillas que puede haber detrás. Se me viene a la cabeza también cuando vemos en ese pasaje de la Sagrada Escritura donde nuestro Señor Jesucristo va donde su familia y no pudo hacer milagros allí porque no encontró fe en ellos. A veces ocurre que la familiaridad hace que uno no vea lo principal, sino solamente lo externo. Lo externo en la familia era, bueno, es nuestro primo, es familiar nuestro, de dónde va a sacar, no lo conocemos de chiquito, de dónde va a tener poderes y qué sé yo. Entonces, trivializamos el asunto y nos quedamos solamente, es el familiar. Entonces ocurre eso. Hay personas, por ejemplo, que llaman a nuestro Señor Jesucristo, mi amigo, pero si profundizáramos un poco qué cosa es un amigo, porque ya nuestro Señor Jesucristo se daría cuenta que mucha gente trivializa esa palabra, que tuvo él que decir que no hay amor más grande que el que da la vida por el amigo. Eso significa, el amigo es aquella persona por la cual yo doy mi vida para que sea feliz. ¿Así son mis amigos de verdad? ¿Yo sería capaz de hacer eso por mis amigos? ¿Sería capaz? ¿Ese grado de lealtad profunda? ¿Sería capaz? No, esos, mis amigos son los que, con los cuales yo me reúno el fin de semana para una chinganita y para una pichanguita y no sé cuánto, ¿no? Pero dar la vida, no, cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces, hemos trivializado tanto la palabra que no sabemos lo que estamos, nos hemos familiarizado tanto con esa palabra que hasta en el Facebook, ¿no? Amigo tal, ni lo conozco. Yo tengo 5.000 amigos, 10.000 amigos, 100.000 amigos, 200.000 amigos. Es una palabra que se dice con facilidad, pero ¿qué cosa es una amistad verdadera? ¿Qué es un amigo de verdad? Pues exactamente lo mismo está pasando con nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos detenido a pensar, ¿no? La grandeza y la suerte, bueno, por decir una palabra, ¿no?, de haber recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros de haber nacido cristianos, porque podríamos haber nacido antes de Cristo, ¿no? Pero como ya Jesús un día le dijo a sus discípulos, ¿no?, ya cuánta gente hubiera querido ver lo que ustedes ven ahora, ¿no? En el tiempo del rey Salomón, aquí hay alguien más que Salomón, y comienza a hacer ver nuestro Señor Jesucristo que es una gracia especial la que tenemos nosotros de ahora ser nosotros cristianos. Y se los hace ver a los mismos discípulos, ¿no? Para que valoremos esto. La pregunta es, ¿nos hemos puesto a meditar sobre esa grandeza? Por eso que aquí, este libro precioso de Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas, en este capítulo primero del Tratado Séptimo, nos llama a reflexionar sobre eso, del tesoro y bienes grandes que tenemos en Cristo. Que esto, por supuesto, antes nadie lo vio, antes lo anheló, pero no lo vieron. ¿Cuántos hubieran querido ver lo que ustedes ven ahora?, dice nuestro Señor. Vamos a ver qué cosa dice el Padre Alonso desarrollando este tema. Dice, cuando vino la plenitud del tiempo, dice el apóstol San Pablo en Gálatas 4:4, enviónos Dios a su Hijo, cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere San Pablo? Cuando ya era el momento decidido, el tiempo de Dios. Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Él sabe. Y nosotros a veces calculamos con nuestro reloj, con nuestra agenda y queremos hacer las cosas, pero también nos equivocamos en eso. Dios no. Viene la plenitud de los tiempos, es decir, el momento indicado, en el momento adecuado, Dios decide
hacer un acto de caridad, un acto de gracia para la humanidad. Por eso que menciona aquí San Pablo a los Gálatas 4:4, enviónos Dios a su Hijo. Nos envió Dios a su Hijo, nada menos. Qué cosa para más preciosa. No antes, no después. ¿Por qué antes no lo vieron? No era la plenitud de los tiempos, no lo había decidido Dios así. Dios había querido que sea ahora. Dice, todos los demás tiempos fueron como vacíos de gracia. ¡Qué meditación tan profunda! Todos los demás tiempos fueron como vacíos de gracia. Antes de Cristo, vacíos de gracia. No dice vacíos de inteligencia, no dice vacíos de cultura, no dice vacíos de ciencia, no dice vacíos de cualquier otro bien. No está diciendo eso. No está diciendo que antes de Cristo que mal rayo los parta a todos que no servían para nada. No está diciendo eso. Es más, cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo muere para resucitar al tercer día, dice que descendió hasta los infiernos, que eran los lugares, no al infierno donde va con los diablos, sino al infierno donde estaban esperando todas las almas que llegase Él para que les abra las puertas del cielo, porque las puertas del cielo estaban cerradas. ¿Por qué estaban cerradas las puertas del cielo? Por causa del hombre. Porque el hombre le estaba poniendo la escalera para que el diablo quiera meterse incluso hasta en el cielo. Por eso es que vemos a San Juan en el Apocalipsis que va a decir que él vio cómo era expulsado el diablo del cielo. Porque antes de que fuera diablo, ya sabemos que Lucifer era Luzbel, un ángel muy bello, fue expulsado, ¿no? Y el diablo tiene esa tendencia de querer tomar el trono de Dios, y por eso aparece San Miguel Arcángel y le dice, ¿quién como Dios? Y lo bota, ¿no? Lo expulsa. Pero esa estúpida tendencia del demonio de querer entronizarse, esto es el vivir sin la gracia, es como estar vacíos de gracia. Entonces la humanidad ha quedado así como vacía de gracia. Repito, no vacía de todo bien, pero sin la gracia no teníamos la llave para entrar al cielo. Teníamos que esperar, no estábamos condenados en el infierno eterno. ¿Cuántos? Ahí podríamos mencionar a tantos profetas y tantos santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la llegada de Cristo. Como él mismo lo dice, ¿cuántos hubieran querido ver lo que ustedes ahora ven? Entonces menciona aquí el padre Alonso Rodríguez de una manera muy inteligente que de verdad se puede tomar en cuenta. Dice, los demás tiempos fueron como vacíos de gracia. Este tiempo está lleno de ella y de dones espirituales. O sea, a diferencia del vacío de gracia de antes, este tiempo está lleno de la gracia. ¿Qué es la gracia? Ya en varios programas lo hemos desarrollado. La gracia es el poder de Dios. El poder de Dios, que no es un poder así como quien habla de una energía poderosa, sino que es el poder amoroso de Dios. Es el amor divino entre nosotros, el dador de vida, el creador de vida, el que da vida eterna. Y no cualquier vida eterna, sino una vida eterna feliz. Ese es el poder del Señor. Esa es la gracia de Dios. Se me viene a la cabeza cuando le decía a nuestro Señor Jesucristo a San Pablo, ¿se acuerdan ustedes? En la famosa gracia tumbatía, te basta mi gracia, porque la gracia sola de Dios es todopoderosa, ¿no? Y varias veces lo he mencionado, uno a veces, emocionalmente hablando, ¿cómo se siente si uno es amigo de una persona influyente, de una persona poderosa? Uno como que se siente seguro, ¿no? Y a esa seguridad le hace a uno caminar con cierta fuerza, con cierto dinamismo, y no es que esté recibiendo un favor especial de esa persona influyente, simplemente contar con su amistad ya a nosotros nos da cierta seguridad, entonces eso nos hace sentir mejores. Imagínense ustedes si esa gracia humana nos da a nosotros esta tranquilidad y esta posibilidad de desarrollo. ¿Cómo será si analizamos que tenemos confianza en la gracia de Dios? Que no es la gracia de una persona influyente, que es la gracia divina del Todopoderoso, del omnisapiente y del omnipresente, del que todo lo sabe y todo lo puede y que está en todas partes, que puede estar en tu corazón y en el mío, que puede estar a tu lado y a mi lado, y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa gracia maravillosa, ¿cómo no darnos cuenta ahora? ¿Por qué? Porque no meditamos.
Eso es lo que nos está faltando hoy en día, volver a cómo era antes nuestra formación católica. La formación católica, una buena catequesis, nos enseña a nosotros a meditar la palabra. Hoy en día no, hoy en día ni siquiera se memorizan los rudimentos de la fe en el catecismo, no hay meditación de lo que hemos memorizado, no profundizamos, todo el mundo está bailando, tocando la pandereta y la guitarrita y pasándola lindo, ¿no? Entre comillas, pero no se profundiza. Entonces se habla de la gracia de Dios como si fuera pues algo bonito, qué gracioso, ¿no? Y todo así que se atreven, ¿no? Porque hablan de la gracia como algo gracioso y dibujan a Jesús como un muñequito gracioso. No, por favor. Es decir, qué tal manera de haber decaído en el entendimiento de las palabras. Entonces acá la gracia de Dios se trata del poder divino, esa gracia maravillosa que nos abre las puertas del cielo para vivir aquí en la tierra, algo de lo que ya viviremos eternamente en el cielo. Aquí lo viviremos temporalmente, aquí. No digamos, ay, aquí la vamos a pasar verde, vamos a sufrir, que no sé qué cosa. No, aún los sufrimientos se llenan de alegría, aún no por el masoquismo, sino porque hay una alegría más grande que el sufrimiento, ¿no? Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios. En esta vida podemos descubrir también algo de esa felicidad, un poquito, como una sombra, ¿no? Como una sombra de lo que será la eterna felicidad en el cielo. Por eso, que estas palabras que leemos, yo les recomiendo, consíganse este libro, es una cosa muy saludable, va a ayudar a meditar. Por eso dice así, dice, este tiempo está lleno de ella, de la gracia de Dios, y de dones espirituales, ¿no? No solamente lleno de dones espirituales, porque Jesús lo está diciendo y está con nosotros, Él mismo ha prometido cuando ascendió al Padre, les enviaré un paráclito. ¿Y no conocemos acaso nosotros por el catecismo cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿No? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son cosas distintas, algunas se parecen, ¿no? ¿Sabemos? Pues todo eso se debe a la gracia de Dios. Pero claro, si tú y yo no meditamos en esto, ni cuenta nos damos. No nos damos cuenta y vamos pisoteando la maravilla. Podemos estar caminando encima de una veta de petróleo, una veta de oro, y no nos damos cuenta. No, porque no analizamos, pues no analizamos, ¿no? Podemos tener una joya, ¿no?, al lado y no nos damos cuenta. La ignorancia es terrible, es terrible. A veces la gente desprecia cosas valiosísimas porque no saben su valor. No tienen la menor idea, ¿no? Es como el caso de los familiares de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No se daban cuenta que Jesucristo era Dios, no se daban cuenta. Lo que sí María Santísima sabía, San José sí sabía, los demás familiares, primos, tíos, amistades, no se daban cuenta. Para ellos era solamente su familiar y punto, ¿no? Y nada más. Y en eso se quedaban, ¿no? O su amistad y punto, y nada más. Pero no son capaces de ver más allá, ¿no? Y eso también es un don divino, hay que pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y ojalá volviéramos nosotros a meditar como se hacía antiguamente. Para esto tenemos que darnos tiempo, ya haré un programa al respecto. Tenemos que darnos tiempo para lo que es importante, ¿no? Por eso que dice, lleno de esta gracia y de dones espirituales. Y por eso, con mucha razón, se llama ley de gracia. Por esto, con mucha razón, se llama ley de gracia, es una ley de gracia, es una ley, el amor del Señor, la gracia de Dios es una ley, viene la ley de Dios, una sola ley con sus 10 mandamientos, lo que el Señor nos enseña son una gracia, son un regalo para ti y para mí, se nos abre horizontes en la vida, pero a veces nosotros, repito, la familiaridad, el ser confianzudos, no la confianza, el ser confianzudos no nos hace ver la riqueza que está de por medio en la presencia de Dios Todopoderoso. Por eso tenemos nosotros que agudizar los sentidos. Estamos volviéndonos cada vez tan rupestres, ¿no? Estamos decayendo tanto. Hoy, claro, por supuesto, ya lo he mencionado varias veces, hay poderes oscuros que quieren hacer que el hombre se acanalle, que los pueblos se acanallen, que las personas vayan perdiendo facultades. Y por eso que la educación hoy ya no existe, ya no existe. Le llama, hay colegios, ¿no? Y todo, pero le llaman educación a cualquier cosa, ¿no? A entretener.
una buena catequesis, ¿dónde hay? Yo quisiera saber. No que en mi parroquia ahí se han catequizado 5.300 personas para la primera comunión, 6 millones para la confirmación, y no se nota. Pueden pasar ahí 5.000 personas, y como si no pasaran. Porque esa gente sale sin conocer la gracia de Dios. De ahí nomás sale a seguir viviendo como el mundo, ¿no? De ahí nomás salen a hacer uno más de la moda. De ahí nomás salen. Es decir, por los frutos les conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Si estos jóvenes, si estas personas que van a la iglesia, si nacen de la gracia de Dios, al salir de allí automáticamente hay una transformación y hay una conversión de vida y su vida se transformó. Y ya es una vida llena de gracia, llena de talentos, ¿no? Y que aplican eso en su vida cotidiana, ¿no? Pero ha habido una decadencia en la educación a propósito, para que la gente se vaya acanallando, para que la gente para que volvamos a ser neandertals, pues no. Es decir, ya dejemos de ser homo sapiens y que seamos nosotros ya más parecidos al mono. Es lo que buscan. Que el ser humano sea cada vez más animal y menos persona. ¿O no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Hay gente, claro, por ahí alguien se salva, ¿no? Que brilla, descuella. Si se salva, así que no le cortan la cabeza también, porque en esta sociedad, al que descuella por algún talento, ¡suá!, lo mochan, ¿no? Yo he conocido gente que a veces comienza desde jóvenes a descollar, a destacar porque tienen algún talento y ¡pum!, le ponen a un narcotraficante para que le dé marihuana, cosa que lo atrofian, ¿no? O ponen supuestos amiguitos que lo llevan al prostíbulo para irlo desgraciando, se llena de enfermedad mental, enfermedad física y de todo, y no se da cuenta, ¿no? Ya lo malograron. El diablo hace su tarea. El diablo hace su tarea. Entonces malogra al que tiene talentos, ¿no? Esas cosas, si nosotros somos mansos como palomas y astutos como serpientes, como nos dice el Señor, estaremos atentos a esas falsas amistades que lo que quieren es desgraciarnos. De la palabra desgracia es querernos quitar la gracia. Querernos quitar la gracia. Esa es la desgracia, ¿no? Porque la gracia verdadera nos hace encontrar la verdadera felicidad, pero aparece el diablo y dice, no, la felicidad está por acá, la felicidad está por acá. Y uno soncito va, ¿no? Y a veces por no dejar que me digan sonso, quedado, para que no me digan mongo, para que no me digan nada mis amigos, pues vamos pues ya en la patota, porque si no pierdo mis amigos, ¿no? Entonces la gente se deja influir de esa manera, ¿no? Y perdemos tontamente la gracia de Dios, que nos haría felices de verdad. Y esto por eso nos hace meditar el Padre Alonso Rodríguez. Ley de gracia, porque en él se nos dio esta gracia, que es fuente, principio y manantial de todas las gracias, que es fuente, manantial de todo y principio de todas las gracias. Todas las bendiciones nos vienen con nuestro Señor Jesucristo, con su fuerza, con su presencia amorosa, con su presencia salvadora. Nos hemos puesto a meditar. Si nosotros, por ejemplo, meditásemos esta grandeza, no nos dejaríamos llevar por las modas, que viene, qué sé yo, se me viene a la cabeza Todos los Santos. ¿Con qué facilidad? Canción criolla, a permanecer borrachos hasta el día siguiente, ¿no? O si no, Halloween. ¿Con qué facilidad? Nos dejamos llevar por el mundo. Hemos cambiado la gracia de los santos, que viene de Dios, por algo que nos da supuesta felicidad, pero ya nos desgraciaron. Alguien se va a casar, despedida de soltero. ¿Cuál es la despedida de soltero? ¿Un ejercicio espiritual para recibir bien el sacramento? No, al varón le ponen prostitutas y a la mujer le ponen travestis. Yo digo travestis, ¿no? ¿Cómo le llama? Stripper, ¿no? Le ponen strippers. Ya está. Entonces entran al sacramento en pecado mortal. ¿Cuánto va a durar ese matrimonio? ¿Cuánto va a durar? Por sentido común, si están entrando desgraciados, sin la gracia de Dios, ¿no? Y encima van vestidos, la mujer como una bataclana, ni hablar de las damitas que son para prenderles un fósforo, ¿no? Que unas vestidas parecen un tamal a punto de reventar, ¿no? Que se les ve, pero hasta el alma cochina que tienen, ¿no? Y los varones vestidos con pantalón roto, vestidos de cualquier defensa. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es lo que pasa con zapatillas, como me están diciendo acá, ¿no? En una boda? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esa decadencia de la humanidad? ¿Por qué?
¿no? ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere robar la gracia, nos envidia. El diablo nos envidia. El diablo sabe que podríamos ser felices en un santo matrimonio, por ejemplo, formando un hermoso hogar. Sabe que puede haber felicidad allí, eso no quiere el diablo. No quiere, pues. Entonces, que arranque mal. Porque si no, mis amigos se van a resentir, pues, si yo no voy a la despedida de soltero. Van a hablar mal de mí, van a decir que soy maricón, van a decir que soy mongo, que no sé qué. Vayan a decir, ¿no? Y soy tan tontonazo que cambio yo lo que dicen mis amigos por la gracia de Dios. A mí me encantó, yo lo menciono cada cierto tiempo, bueno, varios he visto, pero hubo un matrimonio que celebré hace años, ¿no? Y que me pidieron un retiro espiritual los dos, cada uno por su cuenta, ¿no? Entonces, una semana antes, un retiro de una semana, los dos novios hicieron un retiro, un excelente retiro. Se confesaron y en gracia de Dios recibieron el santo sacramento del matrimonio. Ahora están fuera del país, viven muy felices, han formado un hermoso hogar, reciben los hijos que Dios les da, ¿no? Pero ¿se dan ustedes cuenta cómo el diablo quiere destruir lo que es lleno de gracia? La gracia maravillosa del Señor, lo que el Señor ha venido a instituir, los sacramentos, por ejemplo, ¿no? El diablo es así, por eso es que malogra todas las catequesis. ¿Cómo son las catequesis, repito, de la primera comunión? ¿Cómo son las catequesis de confirmación? ¿Cómo son las charlas prematrimoniales? ¿A quién se le encargan? Al lobo que está de despensero, ¿no? A un masón que no cree en Jesucristo, que sea Dios, y que dice, oye, tú no seas sonso, pásala bien. Y por último, si no te divorcias, esa es la charla. Esa es la charla, ¿no? Y encima, tras cuernos palos, una secretaria que no sabe ni leer ni escribir, escribe mal los nombres, no piden la partida de bautismo. Un desastre, un matrimonio es un desastre, ¿no? Y cuando se termina la boda, el padrecito comienza a hablar del bailongo y comienza a que invítenme, por favor, que yo también quiero estar allí bailando. Comienza a hablar de trivialidades. ¿En qué se ha convertido el sacramento? Y estoy poniendo solo el ejemplo del matrimonio, pero podríamos hablar de todos los demás sacramentos lo mismo. Es decir, nos damos cuenta de la gracia de Dios, que es capaz de ser el principio de todas las gracias, pero el diablo no quiere que nosotros vivamos esas gracias, porque sabe que con esas gracias vamos a encontrar la verdadera felicidad, no la falsa felicidad que él nos ofrece. ¡Ay, qué bonito la pasé, me despedí de soltero! ¡Ay, qué bonito! Desgraciando su alma, ¿no? Si supiera que puede encontrar, porque ese momentito lo va a vivir esa noche de pecado, que va a arruinar su hogar, si supiera que con la gracia de Dios, si hace un retiro, tendrá una vida de felicidad en un hermoso hogar, no una noche, una vida de felicidad, porque la gracia Dios quiere establecerla para siempre, hasta que la muerte los separe, ¿no? ¿No es así? Pero sin embargo, canjeamos nosotros lo duradero y lo eterno por algo pasajero, para pasarla bien, tan solo por el qué dirán, porque mucha gente es influenciable y se deja llevar solamente por la apariencia, ¿no? Y para que no me vayan a marginar y no me digan que soy el mongo del grupo, para que no me dejen solo y qué sé yo, dejo que me arrebaten la gracia verdadera. Pues aquí nos está diciendo el Padre Alonso, porque en él se nos dio esta gracia, que es fuente y principio y manantial de todas las gracias. De todas las gracias, de la cual ya vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Continuamos, queridos hermanitos, y como estábamos desarrollando, pasa y ocurre que nosotros nos vamos alejando del verdadero sentido de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, porque o nos familiarizamos de mala forma, de mala manera, porque el mundo nos va diciendo de una manera errada las cosas, o simple y llanamente no nos familiarizamos porque no nos formamos, no nos acercamos a Él como debería ser. Entonces, al no formarnos, el diablo, por supuesto, hace de las suyas, y es ahí donde viene nuestra catástrofe. Por eso está la sociedad como está. Dice, envió Dios a su unigénito Hijo hecho hombre, para que nos librase del pecado. Él nos va a librar del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Ya varias veces lo hemos mencionado también.
Porque fácil es hablar del pecado, ¿no? ¿Qué cosa es pecado? Pecado. A veces la gente dice, pecado solamente es sexo, pecado simplemente es avaricia, ¿no? Y nada más. Sexo y avaricia, sexo y avaricia. Y a veces no me doy cuenta que yo he caído en cosas, ¿no? Porque hay distintas formas de pecado, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, de aquello bueno que yo pudiese hacer y no hago. O sea, pudiéndolo hacer, estando capacitado para hacerlo, no lo hago porque me entretengo en otras cosas. Me siento feliz en algo trivial, me siento feliz en algo intrascendente. Entonces, pecado de omisión. ¿Y cuánta gente hay hoy en día buena? No estoy hablando de gente perversa ni mala, pero que está en pecado de omisión. Porque lo bueno que pudiera hacer con los talentos que Dios le ha dado, que ni ellos mismos lo conocen, ¿no? Ustedes saben que la palabra educare, educere, significa sacar todo lo bueno de la persona. Es decir, que la persona descubra los talentos que tiene. Hoy en día, por supuesto, ya no hay educación, ya nadie te enseña a sacar lo bueno que tengas, ¿no? Antes sí, antes en los colegios te enseñaban trabajos manuales, habilidades, arte, actuaciones, y entonces cada uno iba descubriendo el talento que tenía en eso que se iba haciendo, ¿no? Cada uno se iba por donde podía, en las ciencias, en las letras y qué sé yo. Oye, no. Hoy en día está ahí el papita y la mamita entra al aula, ¿no? Y están ahí perdiendo el tiempo con los babosos de los profesores que no saben, con el pelo azul pintado, ¿no? Y el pantalón roto, para que no se entre, o si no, los chicos fumando su marihuana, pegándole al profesor en la esquina, ¿no? Mandándolo matar con un sicario, ¿no? Llevando su navaja. Esas son las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo va a descubrir el joven el talento que Dios le ha dado? ¿No? Los papás no hay. Papá no lo conoce, la mamá dice que está trabajando, dice, ¿no? ¿Dónde estará la mamá? Entonces llega a la casa, el pobre chico es un desastre, o sea, es un candidato para la nada, ¿no? Un candidato para no descubrir nunca su talento. Pues hay que rezar para decir que la educación tendría que ser hacer que las personas descubran el talento que Dios le dio. Y entonces, cuando uno descubre el talento que Dios nos ha dado, ya no lo enterramos en nuestra ignorancia, ya no lo enterramos en nuestra desidia, ya no lo enterramos. Jesús hace una parábola de los talentos al respecto y reclama cómo el ocioso enterró el talento, el único talento que había recibido, ¿no? Pues cuántas personas hoy en día entierran sus talentos para pasarla bien en algo trivial, ¿no? Divertirse en algo trivial, cuando pudieran encontrar la felicidad ejerciendo y viviendo ese talento. Grande pecado, por lo tanto, dejar de hacer lo bueno que podemos hacer. Dejar de hacerlo, pecado de omisión. Ni hablar de pensamiento y de palabra, ¿no? Porque hoy en día la gente tiene en la cabeza tanta confusión, ¿no? La palabra pecado, como ya lo hemos visto, tiene como raíz la palabra pets, ¿no? Que significa pie. De ahí viene podología, ¿no? Pets es la raíz. Entonces, ¿qué significa el pecado? Es el pie que tropieza. El pie que tropieza y que nos hace caer, ¿no? Y que nos hace estar como la serpiente arrastrándonos por el suelo. Pero a veces ocurre que hay gente que encuentra su comodidad en esa caída y se quedan caídos para siempre. Y están cómodos ahí como cayeron. Bravo. Ay, me caí, ahí me quedo. Y están contentos ahí caídos, ¿no? En el pecado. Pues Jesús viene a liberarnos de ese pecado, de esa caída. Viene a levantarnos de eso para decirnos, oye, que yo no te he creado para que estés tirado en el suelo, que eso está bien para una marmota o qué sé yo, para el gato que tiene 11 siestas al día, ni el gato, no, porque el gato después que se despierta corre por aquí y por allá, pero a veces estamos sin hacer nada, gente que no descubre su talento, se la pasan borrachos, se la pasan ociosos, durmiendo todo el día. Se la pasan, ¿cómo se la pasan? ¿Cómo se pasa? O si no, trabajando todo el día en una oficinita, metidos ahí de por vida, 8, 12 horas sentados en un lugar, ahí salen de ahí cansados a dormir, una vida sin sentido. Pero el fin de semana para alocarme, ¿no? Entonces, esa vida sin sentido, eso es pecado, es pecado. Tú y yo estamos hechos para mayores cosas. Hay que descubrir la gracia de Dios, que el Señor nos diga para qué nos ha creado. ¿Cuánta gente dice en su vida, ¿no? Que no le encuentran sentido y no se sienten realizadas?
La pregunta, ¿no conocen personas ustedes ya supuestamente adultas que andan amargadas? ¿Ah? Y que están con una cara de palo, y que no tienen sentido, y que son los amargados eternos, que no colaboran en nada, y que cero balas, ¿no? Que están en el sinsentido, están en los pecados. Pues el Señor viene a sacarnos de ese pecado, de ese sinsentido de vida, para que nosotros encontremos en el talento que Dios nos ha dado la felicidad adecuada, la verdadera felicidad. Por eso aquí nos dice, aquí con toda claridad, dice, envió Dios a su unigénito Hijo hecho hombre para que nos librase del pecado. ¿Qué cosa es librarnos del pecado? Levantarnos. ¿Que podemos caer por fragilidad? Claro, por eso que Jesús, en su infinita sabiduría, que se deja crucificar, cae 3 veces, pero después de caer 3 veces y teniendo todo en contra, se levanta, teniendo todo en contra. Porque a veces nosotros nos caemos y decimos, yo me caí porque me hicieron esto, me empujaron porque me hicieron esto, porque pero ya tuviste en contra esto, pero levántate, que Jesús nuestro Señor también tuvo todo en contra, se cayó y se levantó, ¿no? Por eso es importante mirar la cruz del Señor, es de sabios, ¿no? Porque ahí encontramos el ejemplo para ir rompiendo con el pecado. Dice, para que nos redimiese y rescatase del poder y servidumbre del demonio. Ya una vez hablé en algún programa lo que es la redención, ¿no? La redención es el rescate que Dios paga, ¿no? Imagínense que cada uno de ustedes hemos sido raptados y que ese raptor está pidiendo un rescate, ¿no? Pues alguien paga ese rescate para que te liberen, ¿no? Bueno, en este caso, quien paga el rescate a los demonios es Cristo. Y paga con su propia vida para mostrarnos el amor que nos tiene, para que seamos libres. Y tú y yo seguimos caídos. No, pues no seamos así. Está pagando el rescate. Es como decir, no, yo estoy contento con el secuestrador. No paguen, por favor, estoy feliz acá. Pues hay que ser idiota, ¿no? Entonces me han raptado. Dicen que si no le pagan me van a cortar la nariz, me van a cortar la oreja, un dedo. No importa, yo soy feliz acá. Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra cabeza? ¿No? Entonces paguen con tal que no me saquen ni una uña, ¿no? Que salir libre. Pero no, a veces estamos tan cómodos, nos hemos caído en el pecado y estamos cómodos en la caída, ¿no? Qué rico, estoy cómodo acá. He caído, estoy en el pecado, qué rico, qué rico. Y le agarramos gusto a lo malo, ¿no? Como ahí ya se hablan de muchos síndromes, por ejemplo el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que esas personas que han vivido crisis de guerra o de maltrato llegan a enamorarse de sus maltratadores y llegan a extrañar los golpes de sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque para no sufrir tanto se enamoran del maltratador. Hay que ser idiota, pero esas cosas pasan, esas cosas ocurren. A veces estamos tan cómodos en el pecado, qué rico, y no nos damos cuenta, ¿no? Claro, ya llega un momento que ya nuestras potencias se anulan de tal manera que no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Nos estamos perjudicando, ¿no? En esta vida y por supuesto para la otra, por no usar de los talentos que Dios nos da, como dice Jesús al que enterró el talento. Quítenselo y dénselo al que tiene 10. Al que sí pone de su parte, ¿no? Y váyase, no es que se le quitó y tan tranquilo váyase a su casa. No, váyase al fuego eterno, a sufrir eternamente por idiota, ¿no? Estas cosas son reales, son cosas reales. Envió Dios a su unigénito Hijo hecho hombre, para que nos librase del pecado, para que nos redimiese y rescatase del poder y servidumbre del demonio en que estábamos. Lo bueno sería decir en qué estábamos o en qué estamos. ¿Ah? Ojalá dijéramos que en qué estábamos, como dice San Juan capítulo 12, versículo 31. Ojalá que dijésemos que estábamos. Estábamos presos y asustados por el demonio, ¿no? Y nos hacían obrar el mal. Pero ojalá nosotros nos dejásemos rescatar y no seamos como aquellos que digan, no paguen el rescate que estoy cómodo con el secuestrador, ¿no? O la secuestradora, ¿no? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine la mente para que nos reconciliase con Dios,
para que nos hiciese hijos adoptivos suyos, para que nos abriese la puerta del cielo, que el pecado tenía cerrada. Miren qué cosa más linda. Aquí no hay excusa, ¿eh? Hay personas que pueden decir, no, yo he sido tan pecador, he hecho tantas maldades, he sido ladrón, asesino, fornicario, mentiroso, drogadicto, narcotraficante, mejor no sigo porque estoy como para el infierno ya. Pero resulta que así, estando bien hundido en el pecado, libremente decido recibir la gracia de Dios, la fuerza que viene de lo alto. Dios puede transformarme a pesar de todas esas maldades, o que soy tan tonto que pienso que mis maldades son más fuertes que el Todopoderoso. Tengo que darme cuenta que todas mis maldades juntas y ni todo el poder del infierno pueden contra el poder de Dios. Porque Dios es el Todopoderoso, el diablo y los infiernos no fastidia, molesta, lo que sean, pero no son más que simples criaturas. Tu pecado y el mío, por fuerte que sea, son pecados de simples criaturas. Así que nadie puede decir, no, el Señor no me puede rescatar de esto. Dudar del poder divino es no confiar. No nos olvidemos lo que le dijo el arcángel San Gabriel a Nuestra Señora la Virgen María. Para Dios nada hay imposible. Pero a veces nosotros tenemos muy escondidito eso, ¿no? Nos familiarizamos tanto con Jesús que pensamos que Jesús es solo hombre y nos olvidamos que es Dios. Claro, si fuese solo hombre, bueno, tenemos nuestras dudas, ¿no? Que un solo hombre pueda revertir todo mi pasado pecaminoso, horroroso que pueda haber tenido. Puedo tener mis dudas, ¿no? Puedo tener mis dudas. Pero del Dios, de Dios. ¿Y por qué no conozco la parte divina de Dios? Porque no me he preparado, no me he formado. Pues de esa gracia, de la parte divina, viene la gracia de Dios, el Todopoderoso. Dios se hace hombre. Jesucristo es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. ¿Lo hemos meditado? ¿Nos detenemos a profundizar sobre esto? ¿O somos tan tontos que en nuestra familiaridad nos hemos quedado solo con la parte humana y no con la parte divina? Y a Jesús no lo podemos dividir. Él es perfecto hombre y perfecto. El único que tiene la unión hipostática, el único. Entonces yo no puedo olvidarme de la parte divina de Jesucristo ni de la parte humana. Porque no nos olvidemos que cuando Dios nos creó, la parte humana era semejante a Dios. Pues acá Jesús ha heredado la parte semejante a Dios, del barro semejante a Dios, con Dios mismo. Es decir, ya no solamente es que se asemeja, es Dios. Y como dice, viene el Señor y nos hace hijos adoptivos, a pesar de todos los pecados horribles que podamos tener o haber tenido. Nos dice que María Magdalena, Santa María Magdalena, es la mujer que fue liberada de 7 demonios. Y eso que conocemos nosotros los 7 pecados capitales, ¿no? Es decir, tenía todos los pecados capitales que dan origen a un montón de pecados más. Pues resulta que María Magdalena fue liberada de 7 demonios. ¿Qué tantos demonios tienes tú que no pueda liberar Dios? ¿No? ¿Qué pecado puedas tener tú que la fuerza del Señor no tenga para levantarte? Pero tienes que poner de tu parte, porque si no te quiere levantar, ahí pues es como el que tierra el talento. Dios dice, aquí estoy, ¿no? Y ahora tenemos que decir, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros la voluntad del Padre, la gracia de Dios va a actuar de todas maneras. ¿O lo dudas? ¿No? Si lo dudamos es que nos falta preparación, ¿eh? No, pero que a mí mi catequista me dijo que yo diga aleluya, aleluya, amén, y que cante con mi pandereta y mi guitarra. Eso, yo más no sé. Y pues sé hacer dinámicas, eso sí también. Pero de la gracia de Dios nunca me ha hablado. Lindo catequista que te ha tocado. Lindo catequista. Ese ha sido puesto por el diablo. Ha sido puesto por el diablo para que no estés bien formado, ¿no? Pero puedes levantarte. ¿Cómo yo puedo levantarme que vengo de un hogar destruido? No conozco al papá, no conozco a la mamá, sé que existe, pero ahí está, nunca me ha formado, mis hermanos me odian.
Es decir, mi vida es un desastre, vivo yo en un callejón de marihuaneros, estoy con puros sicarios alrededor mío, vivo en el peor de los lugares y qué sé yo he matado como a 7, he embarazado a 28, he hecho abortar a 15, mi vida es un desastre, ¿no? No creo en Dios, yo soy un ateo, es un desastre, ¿no? ¿Dios puede sacarme de eso? Claro que sí. Claro que puede Dios. Lo único que va a esperar es que le sigamos, que nos convirtamos, que pongamos de nuestra parte, que uno diga, bueno, Señor, ya voy creyendo, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta. Poquito a poco, ya pues Señor, paciencia, aumenta mi fe y pongo de mi parte el máximo. Y el Señor puede hacer de Saulos perseguidores, Pablos apóstoles. Saulo, asesino de cristianos, destructor de iglesia cristiana, a Pablo, apóstol de la iglesia. Esos milagros pueden darse, esos milagros pueden darse. Pero si dejamos que el milagro de Dios actúe, que si dejamos que la gracia de Dios actúe, ¿se dan cuenta del poder maravilloso de la gracia de Dios? Pero para eso tenemos nosotros, tú y yo, que anunciar la gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad el pecado de omisión de no evangelizar adecuadamente. El Papa Francisco está pidiendo que todos tienen que evangelizar, todos los bautizados. Eso supone que todo bautizado se prepare bien para que evangelice, para comenzar en su hogar, para comenzar que forme el hogar, ¿no? Que forme el hogar, que no se casen tan solo para calentarse los pies en invierno, sino que se casen para formar un hogar. No que porque estoy solo, no quiero morirme solo. ¿No? Qué bonita aspiración. Y así como digo, qué bonita aspiración, ¿no? O sea, que no estoy escogiendo lo que Dios quiere en lo que es un verdadero hogar. Pero ojalá que tú y yo estemos ahora con esas ganas de conocer más al Señor, de prepararnos. Hay tiempo, mientras hay vida y esperanza, estamos vivos. Y por ahora no me queda más que decirles que los quiero mucho y que Dios mediante nos estamos viendo prontito. Que Dios los bendiga.